Es un trabajo sustentado en una investigación seria, en una institución académica, pero también como fue concebida fue como una obra de difusión. Entonces, la idea tampoco era, digamos, presentar un trabajo académico en el sentido del lenguaje, empezando por el lenguaje, ¿no? Que se utiliza un lenguaje, pues por así decirlo, científico, con todas las fuentes posibles, habidas y por haber, sino que la intención de este diccionario inicialmente fue visibilizar a todas estas mujeres que nosotras empezamos a encontrar en diferentes fuentes primarias y secundarias, desde la prensa local, periódicos locales, empezamos ahora sí que a buscar los nombres más recurrentes de mujeres, también en las páginas web de los municipios de Jalisco, empezamos a ver cuáles eran las mujeres que eran mencionadas en las historias de estos municipios, incluso también un trabajo un tanto etnográfico, porque bueno, por ejemplo, mis colegas que son de algún otro municipio que no es la capital de Jalisco, pues empezaron a indagar entre sus propios ambientes qué mujeres habían destacado, ¿no? Entonces, bueno, también fue un trabajo etnográfico en ese sentido. Empezamos también a tener como, digamos, más percepción de qué calles llevan nombres de mujeres, qué mujeres fueron reconocidas en el espacio público. Entonces, digamos, tuvimos que partir de eso, ¿no? De un listado que fuimos conformando a través de todo esto que acabo de comentar, y dependiendo de la actividad en que hubiera destacado cada una, la búsqueda fue diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso también de las filántropas, pues gran parte de la información fue pues de un diario local que afortunadamente tiene todo su acervo digitalizado, entonces fue de gran ayuda. Pero también en la medida de lo posible tratamos de complementar con archivos históricos. En este tomo hubo un poquito menos de oportunidad, pero también en otros tomos del diccionario tuvimos acceso a los archivos históricos, y bueno, como ya mencionaba, incluso pues a fuentes digitales, ¿no? Entonces, también en el caso de las mujeres todavía vivas, pues entrevistas, pero los apartados que yo tuve la oportunidad de escribir, pues fueron básicamente con base en hemerografía. Mucha de esta, pues sí, puede considerarse histórica porque pues ya es muy antigua, la fuente hemerográfica o contemporánea a la vida de la mujer en cuestión, pero otras pues podemos considerar que es una fuente secundaria. Entonces, ahora sí que más que nada, fue un panorama general de estas mujeres y muchas veces queda la tarea a otras estudiosas de seguir ahondando en más fuentes o en más entrevistas. Pues mira, los criterios de selección, la verdad es que ha sido muy complicado poder elegir a qué mujer vamos a incluir o no, porque la verdad también queremos pues también partir de no invisibilizar a otras, de visibilizar a unas para invisibilizar a otras, pero bueno, eso ya era como más bien un dilema pues que se nos fue presentando a lo largo de la investigación, pero en general en este tomo los criterios utilizados fueron que hayan sido pioneras pues en su rama de actividad, que su actividad o su aportación haya sido un parteaguas en eso, ¿no? A lo que se dedicaron. Por ejemplo, recuerdo alguna de las filántropas que fue la primera en proponer una escuela para niños ciegos y discapacitados, ¿no? Eso fue pues algo, digamos, muy novedoso en su época. Y finalmente que su actuar haya trascendido lo local o incluso lo regional, porque algunas de ellas destacaron no solo a nivel Jalisco o estatal, sino que fueron muy relevantes a nivel nacional e internacional. Pero aquí yo también quisiera destacar
que también tratamos de descentralizar el conocimiento, ¿no? Aunque es difícil porque desgraciadamente estamos ubicadas, bueno, no desgraciadamente, pero estamos ubicadas en la zona metropolitana de Guadalajara y eso pues nos limita a las fuentes, digamos, centralizadas a la capital del estado de Jalisco, pero aún así tratamos de hacer un esfuerzo para incluir mujeres de todo el estado, ¿no? Entonces, pues es un poco también el reto, otro de los retos, ¿no? Seguir descentralizando el conocimiento e incluyendo a otras mujeres que destacaron en todos los municipios del estado. Yo pienso que, pues sí podemos hablar a lo mejor de poca información en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de mujeres en la guerra, pues sí es muy escasa la información, pero hay otros casos donde la información que se maneja es muy delicada. Por ejemplo, en el caso de las mujeres activistas, donde pues también incluimos a madres buscadoras, pues también nos enfrentamos a ese problema. Sí hay información, pero tuvimos que ser muy cuidadosas con el manejo de la misma. Lo mismo en otros casos donde a lo mejor por el hecho de ser mujeres vivas, a lo mejor no encontramos mucho material documental, pero lo pudimos complementar con entrevistas, con otro tipo, incluso con el acceso a sus propias redes sociales. Y ahí nos enfrentamos a otro problema. Sí hay información, pero ahí la cuestión es que muchas veces la información no es muy veraz. Bueno, en el caso de las deportistas que también conforman este cuarto tomo del diccionario, en primer lugar, creo que el mayor reto fue saber quiénes eran esas deportistas, ¿no? En primer lugar, yo empecé a buscar información y no encontraba como estas mujeres pioneras. Entonces, lo primero fue decir, bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Una vez que ubiqué ya varias, una me llevó a otra y ya fue a buscar esta información y nuevamente, bueno, como lo cuenta la doctora Lilia, el problema aquí fue dónde estaba su información. Muchas de ellas no dejaron memorias, en muchos casos, aunque le escribí a la familia, no contestaron, que yo creo que también tiene mucho que ver con la situación que vivimos. No contestan llamadas, no contestan tampoco por Facebook. Entonces fue estar buscando información más que nada en la prensa, en algunas incluso fuentes de transparencia de la Universidad de Guadalajara, que son ya documentos públicos sobre estas deportistas, pero sí fue todo un reto porque muchas de ellas no dejaron nada, fueron muy famosas en su momento, pero hoy día ya no existe una base documental, un archivo que hable de ellas. En el caso de las mujeres en la guerra o las mujeres guerreras, también, bueno, fue un poco más la falta de información, porque abordamos hacia casi el siglo que fue 19, también incluso la fundación de Guadalajara. Entonces tuvimos que irnos como muy hacia atrás y sí fue un reto porque no había información de nada. Utilizamos la información que había en periódicos, incluso en relatos, pero todo esto tuvo que ser como muy meticuloso porque pues no podemos afirmar muchas de las cosas que hay en narraciones. Entonces sí fue como contrastarla con otra información y bueno, también siempre con la advertencia, y está en las biografías, de que así se narró esta información, pero bueno, hay nuevos estudios que pueden arrojar luz sobre en realidad qué fue lo que pasó. Poder llevar a cabo este reto de mujeres jaliscienses. En el caso de su servidora, pues prácticamente he trabajado con algunos municipios de la región y con mujeres propietarias de negocios que han sido líderes en estos municipios, en sus ciudades, pero eh, con este compromiso de dar cuenta de un trabajo que verdaderamente rescate a empresarias y mujeres de negocios del estado. Ahí yo veía cómo le voy a hacer, cómo voy a tratar de que haya una participación representativa, visibilizar el trabajo y los emprendimientos, incluso voltear a ver a todos los municipios, sí, o sea, qué valioso, ¿verdad? Pero bueno, buscar
por diversos medios, contactos, agrupaciones empresariales de negocios con las cuales su servidora tuviera alguna acercamiento, alguna persona conocida. Sabemos que pues también en cuestiones de seguridad y todo este tipo, nosotros tenemos que tener este respaldo del que el trabajo de la información que se va a recopilar, pues se va a ser tratada eh, cautelosamente y también a su vez a compartir todo lo necesario para nuestra sociedad para que puedan visibilizar estas historias de mujeres que han sobresalido. Bueno, en el caso de las guerreras, también partimos de un listado, nada más que eh, fue al revés, casi no había información, entonces muchas de las que estaban en el listado inicial terminaron en un apéndice al final del libro porque no contábamos con información suficiente, a veces solo lo que habían hecho, que era una participación muy pequeña, pero no teníamos idea del contexto, no encontré en páginas como Family Search que nos han ayudado a localizar cosas más biográficas como fechas de nacimiento o de defunción, incluso salidas a otros países, salidas y entradas a México también, pero no, en ese caso no pude localizar mucha información, entonces, bueno, muchas de ellas se mudaron al apartado del apéndice y en las que sí se quedaron están mujeres que son íconos de la ciudad, como lo es Beatriz Hernández o Rita Pérez de Moreno, por su participación en la guerra, y otras que como Ignacia Riesch, que no son muy conocidas, pero sí hay información, nada más que en este caso también es un poco abordarla de manera un poco más neutral, porque se habló mucho de ella de manera muy despectiva. Entonces también ese es un reto, enfrentar las cosas que se dicen de ellas en las fuentes desde una perspectiva totalmente diferente porque es otro tiempo. También presentar la información lo más objetivamente posible. Y sí, eso fue lo que... Y bueno, también la red, ¿no? Muchas mujeres te llevan a otras mujeres que se conocían. Entonces, o notas en el informador también aparecen de mujeres que participaron en la guerra, y entonces hacen como un conglomerado, y de ahí también pudimos obtener otros nombres que fueron de interés, y partir de ahí para poder hacer una investigación, igual en fuentes hemerográficas sobre todo, que son las que más nos aportaron, porque hablan de ellas casi a la par de su contexto. Y bueno, también presentan información posterior. El informador ha sido muy útil en eso, incluso nos han permitido verlas con las imágenes que aún resguardan, y que bueno, también es una fuente importante porque no solo es conocer a la persona, sino también cómo era físicamente. Me parece que es algo que abona mucho a los diccionarios, el poder conocerlas, reconocerlas. En el caso también de las deportistas pasó lo mismo, muchas de ellas, insisto, fueron muy famosas en su momento porque incluso fueron campeonas panamericanas, pero posteriormente se les va perdiendo la pista y no se les hacen homenajes como se suelen hacer a los deportistas varones. En este caso también el Salón de la Fama fue una fuente importante porque muchas de ellas fueron reconocidas ahí, y a partir de ahí les pusieron sus nombres a algunas calles. Entonces también fue ver qué nombres de mujeres había en las calles para saber qué tipo de participación tuvieron, y así fue conformándose el listado de cuáles iban a ser pues estas mujeres elegidas, ¿no? No son tantas, pero se debe más que nada a la falta de fuentes. Y de ahí, bueno, sacar que eran estas pioneras, ¿no? Que abrieron las puertas a otras mujeres. Hay también entrevistas, no hechas por mí, sino entrevistas que se realizaron con motivo de los Juegos Panamericanos. Entonces las buscaron y las entrevistaron. Entonces también fue otra fuente que para mí me sirvió para
conocer un poco más de su trayectoria, pero sobre todo hablaban de sus motivaciones, ¿no? Por qué les gustaba el deporte, muchas venían de familias deportistas, entonces, bueno, me permitió ver un poquito más de ellas, y dos tuvieron sus memorias, porque casi todas eran maestras normalistas. Cuando les hacen su homenaje como maestras, hablan un poquito del deporte, porque lo que ellas más destacan es su participación en la docencia. El deporte de alguna manera en su momento lo vieron como una actividad a lo mejor aleatoria, que no iba a formar parte de su vida. Sin embargo, fueron muy, muy importantes. Como insisto, unas fueron campeonas panamericanas, ¿no? Se les recibió aquí con fiesta y demás, porque ganaron unos Juegos Panamericanos en voleibol, y también las basquetbolistas ganaron en su deporte a nivel internacional. Creo que fue la primera acción que realicé, tratar de enlazar personas que me conocían, que sabían que trabajaba con historias empresariales, con estudios organizacionales de empresas y organizaciones, que me conocían y que tenían algún contacto, alguna dirección o algunas agrupaciones como Coparmex, Canaco, que son estas agrupaciones que integran al sector empresarial. Pues fue mis primeros contactos, ¿sí? Y estas personas a su vez me recomendaron con líderes de mujeres empresarias, con las cuales, por ejemplo, me contacté con algunas de ellas, y también en esta sintonía de que no me conocían, sin embargo, pues hablaba de a qué me dedicaba, qué estudios había hecho con anterioridad, para darle certidumbre. Y es así como me pasaron algún listado de algunas mujeres de varios municipios que tenían participación en este tipo de organismos. En ocasiones tenemos que valorar cuáles, no hay como un camino trazado. Las personas pues tomamos distintas personalidades, y funciona más cuestiones organizacionales, cuestiones familiares, cuestiones de amistades, ¿sí? Entonces, pues ahí sí, hasta llegar a contactarlas, mandarles algún mensajito, por ejemplo. Duré hasta más de 10 meses. Yo ya sentía que la cuestiones estaban perdidas en más de una ocasión en algunas entrevistas, porque o me dejaban en visto o en correos no contestados. Hablábamos a las organizaciones o a las empresas donde ellas, al área de mercadotecnia, cualquier área, ¿no? Porque a veces no teníamos contactos de ellas, entonces tratábamos de entrar a la empresa, mandábamos mensajes en sus páginas web, de diferentes maneras para poder enlazarnos hasta lograr un contacto, aunque sea de asistentes personales, ¿sí? Para poder llegar a ellas, esa participación. Y no nada más me guié, yo nada más para cerrar, con estas entrevistas que me hacían con las líderes, porque yo buscaba en otros medios, por internet, por fuentes, periódicos y demás, algunas otras mujeres que no estaban en agrupaciones, ¿sí? Pero que han sobresalido en sus trayectorias por alguna charla, por algún reconocimiento, o algunas no reconocidas a nivel gubernamental. Sin embargo, en la cultura popular, pues son una de las mujeres de negocios con más trascendencia en su región o en su municipio. Entonces, creo que fue un abanico de posibilidades en las fuentes y de retos. Bueno, igual yo como coordinadora de la obra te puedo decir que fue un trabajo muy fácil, porque la verdad trabajar con mis compañeras, fácil en el sentido de que creo que todas nos pusimos la camiseta, todas cumplimos, ¿no? Pues ahora sí que con los ejes que establecimos desde un principio. Eh, entonces, a lo mejor te puedo platicar que, pues, ha sido muy, muy bonito, pues, el poder planear este diccionario, porque también lo fui pensando en compañeras que fueran expertas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la doctora Giselle, yo sabía que tiene ya una trayectoria muy importante estudiando empresarias,
y aunque ella, digamos, se había especializado en empresarias de Tepatitlán, Jalisco, de esa región, de los Altos de Jalisco, pero dije, ella es la ideal que trabaje las biografías de mujeres empresarias, y para ella fue un reto porque tuvo que salir, digamos, de su región de confort para entrar a estudiar a otras mujeres a nivel estatal. Lo mismo en el caso de la doctora Cristina Alviso. Sabía que ella estaba incursionando en el tema del estudio de mujeres deportistas y me pareció la persona idónea para integrarse a este equipo. Y Nadia, pues que ya por su trayectoria aquí en el Colegio de Jalisco y que había colaborado ya en otros tomos, pues igual, ¿no? Me pareció que ella podía pues incorporarse, apoyar en varios de los apartados, y bueno, pues creo que el resultado ha sido muy bueno. Creo que todas hemos colaborado y respondido bastante bien a las exigencias, a los tiempos que una obra de esta envergadura pues requiere. Sí, pues el trabajo, como ya lo señaló la doctora Lilia, se dio de manera muy fácil, muy sencilla. Tuvimos reuniones, porque bueno, también a veces la gente conoce los textos, pero no sabe el trabajo que hay detrás. Teníamos reuniones para leernos, ¿no? Para comentar los avances que se iban teniendo, pero también creo que algo importante era que, por ejemplo, cuando alguien encontraba una empresaria, una deportista, pues le pasaba el dato a la compañera, ¿no? Para ver si reunía los criterios, para ver si se podía incluir. Entonces creo que también esa parte es muy, muy importante, es muy rica de estarnos compartiendo la información para llegar a este tipo de trabajos, ¿no? Que, como ya se señaló, pues son estas biografías de mujeres que a lo mejor no son tan amplias, es un poco lo que las fuentes nos dan, pero que también son entradas para que, como siempre lo ha dicho la doctora Lilia, a lo mejor otras generaciones, otras mujeres se adentren en el estudio de cada una de ellas y puedan hacer ahora sí que un libro de alguna de las que están aquí, ¿no? Entonces, así fue como fue nuestro trabajo. Insisto, creo que se dio de manera sencilla, incluso con la introducción, creo que también la pudimos redactar de manera sencilla, sin tantos contratiempos, y es lo importante de cuando tenemos como un eje claro de qué se espera de una obra. Yo también coincido con que fue una experiencia muy buena, fue muy fácil. Aparte de que a las investigadoras ya teníamos un contacto previo, creo que ha sido el poder retroalimentarnos y sobre todo trabajar sobre los ejes ya establecidos fue lo que facilitó el trabajo, como lo decía la doctora. Tener claros los ejes de inclusión y también pedir la opinión de las compañeras, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que sí cumple con los criterios, pero todavía hay que revisarlos un poco más para ver si no te estás casando también con una idea. Entonces, eso y la redacción, bueno, creo que nos complementamos muy bien. Creo que los capítulos de repente quedan un poco unos capítulos con más biografiadas que otras, pero bueno, es lo que nos permitieron las fuentes y como dicen, es una invitación a que otras investigadoras puedan también acceder a la información y si quieren ampliar, pues más que bienvenidas. Yo quisiera enfatizar también en el carácter de la obra de acceso a ahora sí a cualquier lectora, ¿no? Y lector también, por supuesto, pero estoy pensando principalmente en niñas que a lo mejor están estudiando la historia de Jalisco y bueno, pues desconozco actualmente que tanto los libros de texto locales incluyan a estas mujeres, ¿no? Pero lo que quiero decir es que sí, o sea, es una invitación para otras investigadoras a ahondar en el estudio de estas vidas o de la historia de las mujeres en Jalisco, pero por supuesto que es accesible pues a cualquier estudiante de secundaria, de primaria, y qué bonito que puedan tener pues ahora sí que acceso a leer esta obra y conocer otras personas que también han intervenido en la historia de Jalisco, no nada más pues los personajes que tradicionalmente conocemos, ¿no? Entonces ahí está la invitación a que cualquier persona
de cualquier edad, de cualquier nivel cultural. Estoy segura que hasta las colegas más experimentadas en investigación pueden encontrar algo nuevo en esta obra, y también pues hasta pues el lector que sin ser especializado o especializada pues esté interesada en conocer un poco más.